Bueno, la temática de hoy es importante tanto para el tema, la temática del final, del examen final, como también para los que van a ver en un próximo semestre termodinámica 2. En caso de no dar termodinámica 2, igual conocer sobre los balances de entropía es importante. Es importante. Entonces, esto hace parte dentro de las temáticas que se van a evaluar, pero se van a dar cuenta que es lo mismo. No le vamos a agregar algo nuevo, solamente es un enfoque, un balance que vamos a explicar hoy a detalle. Entonces, si vamos a hablar sobre los balances de entropía, pues tenemos que recordar qué es la entropía. La entropía, recordemos que así en términos simples, es una propiedad que mide el grado de desorden que hay en las moléculas. O sea, siempre que ustedes escuchen la palabra entropía, la tienen que asociar con desorden, caos. Hay más entropía, hay mayor desorden. Entonces, recordemos también que la entropía de alguna u otra forma nos dice qué tan eficiente es una energía o qué tan útil es. El ejemplo que ocurría con, por ejemplo, con la energía solar. Si la energía solar tuviera baja entropía, no habría nunca crisis energética en el mundo, porque nosotros tenemos energía ilimitada por parte del sol. Pero resulta que este tipo de energía tiene tanta entropía que inclusive la eficiencia que normalmente manejan los paneles solares se mueve en un rango entre el 15 y 25%. Es muy bajita en realidad. Y es precisamente por este efecto que tiene la entropía acá. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta es que la segunda ley de la termodinámica da mucho más allá de lo que nos dice la primera ley de las cantidades de la energía y se mete más con el tema de la calidad. ¿Qué energía es mejor o cuál es más aprovechable que otra? ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con la entropía? Que al no ser una propiedad conservativa, como ocurre con el caso de la energía, recordemos que en la energía, cuando nosotros hablábamos de los balances de energía, era que toda forma de energía se tiene que conservar y que la energía que entra menos la que sale de un sistema tiene que ser igual al cambio que tuvo o experimentó ese sistema durante un proceso. Y que esto no solamente era aplicable en termodinámica, esto aplica en cualquier aspecto de la vida, inclusive en sus finanzas personales o en su vida. Ustedes indirectamente siempre están aplicando la primera ley de la termodinámica. Pero resulta que la entropía no. En la entropía siempre los cambios son mayores a la transferencia de entropía que se da. ¿Eso en qué se manifiesta? Que durante todo proceso termodinámico siempre hay generación de entropía. Siempre se genera, nunca se disminuye la entropía. Uno podría pensar, bueno, yo puedo tener un proceso así, donde yo tengo una entrada A y una entrada B, una salida B, digo. Y puede pasar que, por ejemplo, la entropía en B sea menor que la entropía en A. Eso puede pasar, pero no quiere decir que durante este proceso hubo disminución de entropía. Muy probablemente para que la entropía en B sea menor que A, probablemente ocurrió una transferencia de calor hacia el ambiente que hizo que de alguna u otra forma este proceso de acá generara entropía hacia los alrededores. Entonces, para que exista una disminución de la entropía dentro de un proceso, obligatoriamente tiene que haber una generación. Y es lo que nos establecen los balances de entropía. Entonces, cuando nosotros hablamos de balances de entropía, no nos vamos a referir tal cual como lo hacíamos con el balance de energía, sino que ahora a los términos que ya conocemos de entropía que entra, entropía que sale, le tenemos que agregar un término nuevo que se va a llamar entropía total generada y siempre acaba a ser positivo. Esto de acá es fijo. Por ningún motivo ustedes van a colocar esto negativo. ¿Listo? Y esto tiene que ser igual a los cambios de entropía que experimenta el sistema. Una particularidad que tiene la entropía generada es que siempre es mayor o igual a cero. ¿En qué casos podría ser igual? En los procesos que sean reversibles. ¿Listo? Procesos reversibles son aquellos en los cuales
podríamos tener un caso donde no se genera entropía, pero no hay disminución, sino que la entropía se mantuvo constante. ¿Listo? No hubo irreversibilidades que provocaron una generación de la entropía. Entonces, como la entropía nosotros le denotamos con la letra S, entonces el balance de entropía de manera general, nosotros podríamos escribirlo de la siguiente manera, pero no lo escribimos como una ley de conservación, sino como el principio de incremento de entropía. Entonces, cuando ustedes escuchen esto de acá, esto no quiere decir que la entropía se está conservando, sino que se refiere al principio del incremento de la entropía. Entonces, ¿de qué nos permite esto? Porque si la entropía generada es un grado de la irreversibilidad del proceso, entre más entropía se genere, pues podemos decir que un proceso es más ineficiente. Entonces, ahí viene la utilidad del balance de entropía. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Para poder aplicarlo, nosotros tenemos que conocer cómo se obtienen los cambios de entropía de un sistema y cómo se transfiere la entropía, cómo puede entrar o salir. Estos cambios de entropía del sistema, ustedes ya los vimos en las clases anteriores, que era por las relaciones TdS. Recuerden eso. Que también aplicaba para líquidos, para sólidos, para gases, dependiendo del caso en el que nos estemos manejando. Así vamos a tener una expresión para poder obtener esos cambios de entropía. Entonces, acá ustedes ya lo saben cómo obtener. Luego vamos a hablar sobre cómo obtener la entropía generada, pero lo nuevo como tal en este punto es cómo la entropía puede entrar o salir de un sistema. Y es precisamente sobre lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Entonces, acá lo que les muestro simplemente es la relación que existe entre la primera y la segunda ley de la termodinámica. En el caso de la energía que entra menos la que sale tiene que ser igual al cambio de energía del sistema, mientras que cuando ya nos vamos a la segunda ley de la termodinámica, esta nos dice que en todo proceso debe haber generación de entropía o en el caso límite es igual a cero. Entonces aquí hay como dos balances que ustedes pueden aplicar para un sistema. ¿Listo? Entonces, primero que todo vamos a hablar sobre los mecanismos de transferencia de entropía. Entonces, el primer mecanismo que es importante estudiar es la forma de transferencia de entropía por calor. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso a temperatura constante, la entropía por calor se puede obtener como Q sobre T. ¿Listo? Entropía que se da dentro de un proceso cuando la temperatura es constante es igual a Q sobre T. ¿De dónde sale eso? Pues básicamente de la relación que ustedes conocen, que es de Q en un proceso internamente reversible, es igual a T por ds. Entonces, en el caso cuando la temperatura es constante, se cumple eso. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Acá nosotros ya nos vamos a ir un poco más allá y vamos a tratar de llevar no solamente esta expresión a los casos donde la temperatura sea constante, sino en general para cualquier tipo de proceso. ¿Ok? Y acá es donde viene la dificultad y se van a dar cuenta dónde surge. Entonces miren lo que nos menciona acá el texto guía. Menciona que la cantidad Q sobre T representa la transferencia de entropía acompañada por la transferencia de calor. Entonces, analicemos un momento esta expresión. La temperatura, recordemos que la temperatura es un escalar. Es decir, ustedes no le dan una dirección nunca a la temperatura. Tú no dices, yo tengo 25 grados hacia ninguna dirección. Tú tienes 25 grados y ya, eso es un escalar. Así que ella no va a tener como tal una dirección o un sentido. Pero el calor sí tiene tanto magnitud como dirección. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el calor es un vector. Tú transfieres calor de un cuerpo A un cuerpo B. Ahí le estás dando una dirección. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que como el calor es un vector, el sentido que va a tener la entropía que se transfiere por calor va a depender de dónde se transfiera esto. Un ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un cilindro émbolo acá,
y yo tengo que el calor sale. Entonces, como el calor sale, la entropía por calor también tiene que salir, porque ella va en el mismo sentido de calor. Eso es lo que quise decir ahorita. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿O dónde viene la dificultad de esto? Que resulta que si nosotros, por ejemplo, tenemos este sistema de acá y nosotros queremos obtener la entropía que se transfiere por calor, recordemos que una de las consideraciones que se hacía al inicio del curso era que el sistema nosotros le íbamos a colocar algo llamados las fronteras. Estos de acá son las fronteras del sistema, que ellas son las que, digamos, delimitan la interacción que tiene el sistema de análisis o la región donde ustedes quieren enfocar su análisis termodinámico y los alrededores. Entonces, si nosotros queremos obtener la entropía por calor, esta temperatura de acá va a ser siempre la temperatura de la frontera. ¿Ok? Entonces, primera anotación, esta temperatura siempre va a ser temperatura de la frontera. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una transferencia de calor de 500 kilojoules y yo tengo que la frontera de mi sistema es de 400 Kelvin, entonces la entropía por calor simplemente va a ser dividir los 500 sobre 400 y pues ya voy a tener la transferencia de entropía que sea por calor. Suena sencillo, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema o dónde viene la dificultad? En que esa temperatura de la frontera para propósitos prácticos no es fácilmente calculable. En especial porque nosotros estamos partiendo del hecho de que esa frontera no existe. Es simplemente una división imaginaria que nosotros hacemos para poder hacer nuestro análisis. Entonces ya vamos a ver una cierta complejidad. Ahora, ¿qué otra complejidad tiene además de que no se puede conocer? Que no siempre es constante esa temperatura de la frontera. Les pongo un ejemplo. Supongamos que tienes el mismo cilindro de Henry. Entonces tu sistema acá está a 200 Kelvin. Y acá lo tienes el mismo sistema, pero ahora lo tienes a 500 Kelvin. Entonces ahora estamos a 500 Kelvin. ¿Qué resulta de este análisis que estamos haciendo acá? Si tú haces tu frontera aquí, muy probablemente, supongamos que todo esto está a temperatura uniforme, por lo tanto la temperatura de la frontera acá sería 200, por darles un ejemplo. Y ahora nosotros hacemos nuestra frontera acá y llegamos a la conclusión de que nuestra temperatura de la frontera acá se dio el suficiente tiempo para que llegara a los mismos 500. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo yo hago la entropía que se da del calor del estado 1 al estado 2? Si la temperatura de la frontera cambió con respecto al tiempo. Entonces ya vemos una dificultad adicional, además de que no se puede conocer siempre, pues ella puede cambiar con respecto al tiempo. Otro ejemplo, el caso de la turbina o un compresor. Supongamos que ustedes tienen una turbina así. Entonces, un flujo entra, un flujo sale y yo dibujo mi frontera. Entonces, supongamos que acá entra a 300 Kelvin y acá sale a 150. Entonces, ¿qué pasa? Que la temperatura no es uniforme aquí, que acá, que acá, que acá, que acá. O sea, digamos que dependiendo de la ubicación donde yo tenga la turbina, voy a tener diferentes valores de temperatura de frontera, lo cual va a hacer que mi análisis termodinámico se complique si yo pretendo hacerlo de esta forma. ¿Okay? Entonces ya vamos viendo la complejidad que tiene el tema de la entropía por el calor, pero no se preocupen, ahora vamos a ir viendo cómo vamos a ir llegando a una manera de analizarlo de forma muy sencilla. Pero en términos generales, cuando la temperatura no es constante, la transferencia de entropía de un proceso a 2 se podría determinar por la integración. O sea, uno podría hacer una integral de todas las temperaturas que tú vas obteniendo en tu frontera del estado 1 al 2 y con eso obtener la entropía por calor. Digamos, esa sería la forma correcta, la forma exacta. Sin embargo, eso no es posible, no es
no está hecha para propósitos prácticos. Y si tú quisieras aplicarlo, no solo en un problema de un libro, por ejemplo, sino que quisieras aplicarlo realmente a una aplicación real de ingeniería, que es lo que nos interesa a nosotros, entonces no es práctico. Entonces más adelante vamos a ver cómo se soluciona este tema de la temperatura de la frontera, pero por el momento lo que deben tener claro es que la entropía por calor la vamos a obtener por medio de esta forma. Calor sobre temperatura. ¿Listo? Entonces, dejamos en stand-by el tema de la entropía por calor y nos vamos a la transferencia de entropía por trabajo. Resulta que el trabajo es una forma de energía que se considera que está libre de entropía. Es decir, nunca van a tener transferencia de entropía por trabajo, siempre va a ser igual a cero. La razón es porque el trabajo es una forma de energía muy organizada, de tal manera de que se considera que su nivel de entropía es casi nulo. Entonces, esta consideración hace que los análisis sean mucho más fáciles porque la entropía por trabajo siempre la vamos a anular. Es decir, tú puedes tener un sistema como el que tenemos en pantalla, puedes tener un eje, puedes tener el émbolo, puedes tener todas las formas de trabajo que se te puedan ocurrir, pero la entropía por trabajo siempre va a ser cero. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, en los balances de energía, generalmente el trabajo era quien complicaba las cosas. Acá va a ser todo lo contrario. El trabajo siempre va a ser cero. ¿Ok? La entropía por trabajo, no el trabajo en sí. Ahora, por masa también es muy sencillo, porque lo que se considera es que la entropía que tienen por las moléculas que van ingresando a un sistema es esa misma entropía a la que le estás agregando o quitando a un sistema. O sea, imagínense lo siguiente, tienen un volumen de control y está ingresando masa. Entonces, el nivel de entropía que tienes acá va a ser el mismo que vas a ingresarle al sistema. Entonces es muy sencillo de obtener, tanto el de la masa como el del trabajo. Entonces, generalmente quien complica las cosas es la entropía por calor. Pero vamos a ver ahora cómo se soluciona ese tema. Listo, hasta aquí cómo vamos. ¿Vamos bien o vamos? Bien, profe. Listo. Entonces, recuerden que cualquier duda que tengan, Pues una pregunta, en la parte que decía que la entropía para medir la temperatura en el borde de nuestra frontera, ajá, usted sé que era bastante complicado y que no se podía, ¿cómo era? Asumir que era igual a la temperatura que estaba dentro del mismo sistema. no siempre se puede considerarlo eso. Ah, puede suceder el caso, o sea, en la práctica. Lo que pasa es que en la práctica lo que normalmente ocurre es que, por ejemplo, supongamos que tienes una tubería así. Entonces tienes un fluido y resulta que la distribución que tienes de temperatura acá no siempre es la misma. Entonces, si tú, por ejemplo, coges tu frontera aquí, te puede pasar que la temperatura acá no sea la misma que tengas en el centro. Ahora, ¿qué consideración se hace en termodinámica? Se considera que todo está a la misma temperatura, o sea que hay suficiente tiempo. Por eso, ¿recuerdan lo de los procesos cuasi equilibrios? O sea, que esa era una de las consideraciones básicas, que se decía que los procesos se daban con suficiente tiempo para que llegaran a un estado fijo. Entonces tú podrías decir que sí, que todo está a una misma temperatura. Pero deben tener presente que en la práctica eso no es así. Pero eso no se estudia en termodinámica. Y eso se sale del alcance de un curso de termodinámica, inclusive 1 y 2. Eso ya es un tema más de transferencia de calor. Sin embargo, acá lo que ustedes deben de tener claro es que la frontera, o sea, esta temperatura de la frontera, porque la entropía por calor se obtiene como el calor sobre la temperatura a la cual atraviesa ese calor para llegar a tu sistema. Entonces, esta temperatura no siempre la vas a obtener. Si se han dado cuenta, a ustedes nunca le hablan de la temperatura de la frontera, sino que les dicen es temperatura del agua, temperatura del aire. ¿Listo?
¿Sí resuelve la duda o...? Hola. Profe, yo creo que se entendió. Bueno, igual eso se va a aclarar un poco más ahora, cuando estemos hablando de la generación de la entropía. ¿Y por qué me voy primero a la generación de entropía antes de decirles el cómo se soluciona el tema de la temperatura de la frontera? Resulta que una consideración que se hace acá es la que facilita ese análisis. ¿Ok? Entonces, el término generación de entropía, pues es muy fácil de comprender. Simplemente representa la generación que se da dentro de las fronteras del sistema. Ojo con esto que dice acá, dentro de las fronteras del sistema. Imagínense que ustedes tienen tres sistemas así. Tienen un sistema A, tienen otro sistema B, y tienen otro sistema C. Y tienes tres fronteras así. Tienes una frontera acá, tienes una frontera acá y tienes una frontera acá. Si yo hago un análisis termodinámico del mundo de B, o sea, de C, digo, si yo hago un balance de entropía acá, yo voy a tener la entropía generada dentro de todo lo que se encuentre en C. O sea, esta me determina todo lo que se encuentra dentro de C. Pero si yo vengo y hago un balance de entropía de B, yo tengo la entropía generada en B. Resulta que como C se encuentra dentro del universo de B, este valor de acá ya me va a contener automáticamente lo que tenga de C más lo que sobra. Y lo mismo sucede con A. Si yo calculo la entropía generada en A, esta me contiene tanto a C como a B. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes obtengan un balance de entropía, cuando ustedes establezcan una frontera, el valor de entropía generada que calculen de ahí va a contener todo lo que hay dentro. Por eso les coloco este ejemplo. La de B te contiene todo lo que tenga C. ¿Listo? ¿Y eso de qué nos sirve? O sea, ¿para qué nos sirve conocer eso? Entonces, por lo siguiente. Resulta que como ese término del calor que nosotros estábamos hablando es tan complicado de obtener, una consideración que se hace en termodinámica, en especial para los balances de entropía, es no considerar estas fronteras que tenemos acá. O sea, ustedes no van a considerar estas fronteras, sino que van a extender una frontera que no solamente abarque el sistema, sino a los alrededores. Es como si ustedes vinieran y encerraran totalmente del sistema. ¿Y eso de qué nos sirve? O sea, ¿en qué se manifiesta eso? Con lo que les explicaba ahorita. Si supongamos, este es A y este es B, si tú calculas la entropía que se genera en B, entonces automáticamente ya estás obteniendo cuál es la entropía que está en A. Alguien me podría decir, sí, estoy calculando la de A, pero también estoy agregando algo que son los alrededores. Y tiene toda la razón. Pero es una consideración que se hace para poder simplificar los cálculos y para poder realizarlos, entre otras cosas. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Resulta que independientemente del tipo de proceso que se esté desarrollando, cuando tú extiendes la frontera,
la temperatura de esta se convierte automáticamente en la temperatura de alrededores, es decir, la temperatura ambiente. Y esta sí puede ser considerada como constante. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un cilindro émbolo, tengo una transferencia de calor que está saliendo y yo necesito calcular la entropía por calor, y yo te digo, mira, la temperatura ambiental es 25 grados, entonces tú vienes y extiendes tu frontera. ¿Para qué? Para que el calor atraviese esa frontera extendida en donde la temperatura de frontera sea aproximadamente igual a la temperatura ambiental. Entonces ahora el calor va a ser igual a, la entropía por calor va a ser la magnitud física del calor dividida entre esa temperatura ambiental que siempre va a permanecer constante. Y se cumple la fórmula que habíamos visto ya de que para un proceso donde la temperatura se mantenga constante va a ser igual a Q sobre T. ¿Listo? Digamos, es una consideración que se hace. ¿Y qué te permite poder hacer esa consideración? ¿O por qué lo dije ahora? Porque resulta que los procesos pueden ser internamente reversibles, pero no necesariamente van a ser totalmente reversibles. ¿Eso qué implica? Que tú puedes tener un proceso que internamente no sea reversible, es decir, que tú tengas factores que causen irreversibilidades en el proceso, pero el universo que está alrededor de ese sistema, tú no lo controlas, o sea, tú no controlas lo que pasa adentro. Entonces, da lo mismo que hagas un sistema dentro, o sea, una frontera dentro de tu sistema, que lo extiendas un poco, porque a la final de cuentas lo que te interesa conocer es qué está pasando dentro de tu sistema. O sea, te interesa analizarlo. Entonces, siempre ustedes van a hacer un sistema extendido para los balances de entropía. Esto se entiende más con un ejemplo que vamos a realizar ahora. Pero tengan presente esto. ¿Para qué se extiende la frontera? Para poder simplificar la expresión que nosotros vamos a obtener con los mecanismos de transferencia de entropía, que es más que todo con el tema del calor. Primero. Segundo, para poder obtener una temperatura de frontera que permanezca constante y no dependa de los cambios que se den durante el proceso. ¿Listo? Entonces se van a dar cuenta que casi siempre los problemas de entropía te van a dar el dato de cuál es la temperatura ambiental. Siempre te lo van a dar. ¿Ok? Y lo tercero, que nosotros también podríamos adicionarle a esto, es que esto se puede hacer porque el término entropía generada obtiene todo lo que hay dentro de la frontera. Es decir, si yo puedo tener un lago así. Yo tengo acá un sistema A, un sistema B, un sistema B, esto no sé por qué se pone así, y un sistema C. Yo puedo tener esto así. Supongamos que a mí no me interesa conocer la entropía que genera A, ni la entropía que genera B, ni la entropía que genera C, sino que yo quiero conocer en general cuál es la entropía que generan los tres. Entonces, extiendo a mis fronteras. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque al extender yo las fronteras, automáticamente el término de entropía generada que yo tenga de acá ya va a incluir a los tres. Por eso es que se hace eso de esa manera. ¿Ok? Entonces, en general, para cualquier proceso, los balances de entropía nosotros los vamos a conocer como entropía que entra menos la que sale más la entropía generada es igual a los cambios del sistema. Entonces, para resumir, los cambios de entropía solamente se van a dar por calor y masa, no trabajo, calor, masa. Se van a dar cuenta que hacer el balance es lo más sencillo del mundo. Lo más complejo de acá es entender el hecho de que hay que extender las fronteras para que la temperatura se vuelva igual a la temperatura de los alrededores. ¿Okay? El término entropía generada como tal no tiene una ecuación. ¿Ok? No hay una ecuación para determinar la entropía generada. Normalmente eso es lo que les van a preguntar, pero hay una notación importante. Si hay un caso donde este es cero.
Si el problema les habla sobre un proceso internamente reversible, la entropía generada es cero. ¿Ok? Es el único caso. Del resto, ustedes no pueden darle un valor a la entropía generada. Entonces, el problema que tiene el balance de entropía es que en vez de solucionarte un problema, te agrega una incógnita adicional. Te está agregando más incógnita, que es la entropía general. Entonces, bueno, vamos a ver qué implicaciones tiene eso en un problema. Ahora, o en forma de tasa para los sistemas de flujo estacionario, lo pueden escribir lo mismo, solamente que con la derivada, tal cual como ocurre en la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos? La idea ahora es hacer un ejemplo. Para que todo esto, digamos, no se quede en palabras, sino lo materialicemos a un ejercicio. Profe, pero esto lo habían explicado en las clases pasadas, porque yo me alcancé a ver, creo que las dos o una, creo que una más bien, y no No, explicaron el mismo tema. este de acá no se había explicado en las clases anteriores. Pero digamos que como tal, hace parte dentro de la misma temática, sino que habíamos hablado sobre cómo cambiaba la entropía y cómo se podía calcular dentro de un proceso, pero nunca se había mencionado los mecanismos de transferencia de entropía ni cómo esto se podía manifestar en un balance, en un proceso termodinámico. Entonces, por eso es que se agregó esto. Entonces, ¿qué es la recomendación de mi parte? En la clase de ayer se hizo este ejercicio. Este ejercicio que está acá. Este ejercicio que es de la turbina está realizado paso a paso en la clase de ayer. Y hoy vamos a hacer el de este compresor, que lo vamos a empezar enseguida. ¿Ok? Entonces, solamente con que ustedes entiendan muy bien cómo hicimos el ejercicio de ayer de la turbina y cómo se hace el ejercicio este del compresor y que pues entiendan cómo se transfiere la entropía, créanme que ya es suficiente ya también. Con respecto a este apartado de la temática de entropía, ya es suficiente. ¿Listo? Porque en el libro se hablan de otras aplicaciones, por ejemplo, balances de entropía. Tú le puedes hacer un balance de entropía también a sistemas como intercambiadores de calor, le puedes hacer también un balance de entropía a un sistema transitorio y ahí en general. Pero especialmente para esta temática, yo les aconsejaría que solamente que tengan muy claro cómo hacerle un balance de entropía, tanto a un compresor o a una turbina, pero en general es igual para todos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este ejercicio y se van a dar cuenta que no es tan difícil como parece a simple vista. ¿Listo? Ok, profesor. Se van a dar cuenta que no es tan difícil. Entonces, nos dice, entra aire a un compresor a condiciones ambientales de 15 psi y 70 grados Fahrenheit. Entonces tenemos un compresor. Compresor de esta forma. Entonces nos están comentando que tenemos un estado 1 que está ingresando a una presión de 15 psi y tenemos una temperatura 1 de 60 grados Fahrenheit con una baja velocidad, es lo que nos hace referencia. Y sale a 150 psi, entonces tenemos una presión 2 de 150 psi a una temperatura 2 de 620 grados Fahrenheit y tenemos una velocidad 2 de 350 pies sobre segundo. ¿Listo? Nos dice que el compresor se enfría por el aire ambiente a 60 grados Fahrenheit. Entonces, miren que ya ustedes les agregan acá algo que nunca les mencionaban antes y es la temperatura ambiente de 60 grados Fahrenheit. A razón de
1500 BTU sobre minutos. Entonces eso es una transferencia de calor que nosotros estamos presentando en el compresor y que esa transferencia es igual a 1500 BTU sobre minuto. Dice que la potencia de entrada al compresor es tienes una potencia de entrada de 400 caballos de fuerza. Entonces nos piden determinar el flujo másico de aire y la tasa de generación de entropía. Es muy probablemente, casi siempre se pide por eso, generación de entropía. ¿Cuál es la tasa de generación de entropía? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que independientemente de que sea un problema de que te pidan nada más la tasa de generación de entropía o no, siempre uno debe empezar por los balances de masa y de energía. Es decir, análisis de primera ley. ¿Listo? Nunca inicien por el balance de entropía a menos que ya tengan todos los datos. O sea, que ya ustedes hayan aplicado su balance de masa y energía previamente. Y les explico la razón. Supongamos que nosotros queremos hallar la entropía generada enseguida. Entonces yo quiero hacer un balance de entropía. ¿Cómo es un balance de entropía para un proceso de flujo estacionario? La entropía que entra menos la tasa de entropía que sale más la entropía generada igual al cambio de la entropía del sistema con respecto al tiempo. Este término se hace cero porque siempre es un proceso estacionario. Entonces, recordemos que la entropía solamente puede entrar o salir por calor y masa. Entonces ustedes identifican. ¿Está entrando masa? Sí. Es decir, que hay un... Y recordemos también que la entropía de masa es igual a M por S y la entropía de calor es simplemente Q sobre la temperatura de la frontera. Entonces, está entrando masa, ¿cierto? Entonces sería M.1 por S1, ¿listo? ¿Está entrando calor? No, no está entrando calor, así que no hay de calor. Menos la que sale, entonces está saliendo masa por S2, ¿listo? Menos la entropía de calor que está saliendo, más el S generado igual a 0. ¿Listo? Está entrando masa, saliendo calor. El trabajo no importa en el balance de entropía. Ahora, la entropía por calor es Q sobre T. ¿Cuál es esa T? Entonces ustedes recuerdan, bueno, yo no puedo escoger mi frontera acá. ¿Qué hago yo? Extiendo mi frontera. Entonces ustedes vienen y encierran su compresor. Así. O sea, en el examen ustedes nada más tienen que encerrar así y comentar que la temperatura de la frontera va a ser igual a la temperatura ambiental. Por lo tanto, esto quedaría M1 por S1 menos M2 por S2 menos el calor sobre la temperatura ambiental más el S punto generado igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el calor. La temperatura ambiental también la tengo. No conozco las entropías a la entrada y la salida, pero supongamos que eso se podría solucionar. Pero no conozco los flujos máximos. Automáticamente, al no conocer los flujos máximos, ya eso me obliga a mí a irme a mi balance de masa y muy probablemente a un balance de energía. Entonces, no son independientes. Por más que uno casi siempre quisiera nada más hacer análisis de segunda ley, tiene que irse a la primera ley de la termodinámica. Ahora, no quiere decir que esto que hicimos está en vano. Como nosotros a la final queremos hallar la entropía generada, pues vamos a despejarla, ¿cierto? Quedaría como M2 por S2, M1 por S1, más Q sobre T sub 0.
Y esto vamos a escribirlo como ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta? Balance de entropía. No es nada trágico obtenerlo. Sencillamente es saber o identificar las formas de transferencia de entropía que se están dando dentro de un proceso y tener claro el tema de que la frontera se tiene que extender para poder determinar la entropía que se transfiere al calor. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que para la primera ley de la termodinámica, ustedes sí van a seleccionar su frontera normalita. Es decir, la frontera que nosotros habíamos seleccionado toda la vida te sirve para los balances de masa y los balances de energía, y esta de acá te sirve para el balance de entropía. ¿Listo? Pero eso no va a repercutir en nada de lo que ustedes ya saben, se van a dar cuenta. ¿Qué hacemos ahora? Balance de masa. ¿Qué nos dice el balance de masa? Que toda la masa que entra menos toda la masa que sale es igual a la derivada de la masa del sistema con respecto al tiempo. Este se hace cero por ser un proceso estacionario. O sea, esto es estacionario. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la masa que entra? Masa 1. ¿Cuál es la masa que sale? La masa en el estado 2. Y esto es igual a 0. ¿Qué conclusión llegas aquí? Que la masa 1 es igual a la masa 2 y que eso es igual a la masa de aire. Nada nuevo, ¿cierto? O nada que no se esperaba. Pero esto no es suficiente para obtener el valor del flujo máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Balance de energía. En el balance de energía, nosotros vamos a aplicar energía que entra menos energía que sale, igual a la derivada de la energía del sistema con respecto al tiempo. Este de acá se hace cero. Ahora, ¿cuáles son las formas de transferencia de energía acá? La energía está entrando por masa, ¿cierto? Entonces, recordar, aquí se los voy a colocar en globito, la energía por masa era igual a m punto por teta, donde teta era igual a la entalpía más la velocidad al cuadrado sobre 2 más g por z. Entonces, si estas velocidades se desprecian, uno casi siempre lo escribe como m punto por la entalpía. Pero consejo, si el problema les da esas velocidades, no las anulen. ¿Okay? Es como ya nos están diciendo que la velocidad casi es significativa porque es 350 pies sobre segundo, el término de velocidad no lo vamos a anular. ¿Okay? Pero este sí lo podemos anular. Podemos hacer que los cambios de energía potencial son significativos, son despreciables. Eso hace parte de las temáticas que habíamos visto en temas anteriores. ¿Okay? Uno casi siempre desprecia los cambios de energía cinética y potencial, pero si por X o Y razón a ustedes les hablan que las velocidades son significativas en el problema, entonces simplemente esa no la anulan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el flujo de energía que entra? Está entrando energía de masa. Entonces está entrando m punto de aire por la entalpía 1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2. ¿Qué estoy haciendo ahí? Esto simplemente estoy escribiendo esta misma ecuación omitiendo el GZ y colocándole apellidos a las entalpías y a la velocidad, haciendo referencia a que eso está haciendo la velocidad en el estado 1. ¿Listo? ¿Qué otra forma de energía está entrando? Está entrando trabajo. Miren que al compresor se le proporciona trabajo. Entonces sería más trabajo que entra. ¿Qué energía está saliendo? Está saliendo calor. Entonces sale calor. ¿Listo? ¿Qué energía además está saliendo? Está saliendo masa. Entonces sale menos m punto de aire
por h2 más la velocidad al cuadrado sobre 2, y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo al final de cuentas es hallar el flujo másico, porque ya conocemos el calor y el trabajo. Entonces vamos a despejar. Nosotros si despejamos, vamos a pasar el calor y el trabajo al otro lado. Y nos quedaría de la siguiente manera. M punto A es H1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 menos M punto A por H2 más la velocidad al cuadrado sobre 2. Y eso es igual a Q punto menos el trabajo que se le está proporcionando. Como los flujos básicos son iguales, nosotros podemos sacar los factor común y nos quedaría H1 menos H2 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 menos la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Hasta el momento esto es matemático, ¿cierto? Q punto menos W de entrada. ¿Listo? Ahora, el problema nos dice de que el estado 1 viene a una baja velocidad. El hecho de que te digan que es una baja velocidad quiere decir que no la tengas en cuenta, o sea que es casi cero. Entonces, esta de acá, vamos a hacerla cero porque es muy pequeña. ¿Listo? ¿Y cómo nos quedaría finalmente el balance? Nos quedaría que el flujo másico es igual a Q punto menos W de entrada entre H1 menos H2 menos la velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, si se dan cuenta, lo nuevo que yo les agregué como tal, o que se les agregó ese día, este día de hoy, nada más es esto. Todo esto que hemos hecho hasta el momento es análisis de primera ley, para poder obtener alguna variable que necesitemos acá. Entonces, por ejemplo, en su examen final, sencillamente puede hacerse lo mismo que ya han hecho y preguntarles al final, bueno, ¿cuál es la entropía generada? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Simplemente plantear este balance y despejar, y probablemente ya van a tener todo, nada más para reemplazar valores, porque ya lo calcularon en puntos anteriores. O digamos, para que lo tengan presente al momento de estudiar. O sea, digamos, la clave del balance de entropía es simplemente saber plantear el balance, porque despejarlo es pura suma y resta. Entonces, bueno, vamos a terminar el ejercicio. Unidades. Bueno, el sistema inglés siempre viene con un problema de unidades. Hablemos primero sobre las entalpías. ¿Qué sustancia tenemos acá? Aire. No nos dicen en ningún momento que tengamos calores específicos constantes. ¿Listo? Entonces, como no tenemos claridad de si los calores específicos los podemos asumir constantes o no, entonces no lo asuman como constantes. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Nos vamos acá al libro, como ya lo hemos hecho antes, y se buscan las tablas del aire. Entonces, si se dan cuenta, acá hay diferentes temperaturas. Diferentes temperaturas. Y acá ustedes van a tener entalpía, energía interna, y esta S con la bolita acá, que me imagino que ya han visto qué es, y si no, ahora lo conversamos. Entonces, vamos a sacar las entalpías del aire. En el estado 1, ¿qué tenemos? En el estado 1 tenemos que la temperatura del aire es de 60 grados Fahrenheit. ¿Alguien me recuerda cómo se pasa de Fahrenheit a Rankine? En el sistema inglés.
Se le suma 460, ¿no, profe? 470. ¿Listo? Entonces ustedes simplemente vienen acá y dicen, temperatura 60. 60 más 460. 520. Entonces tengo acá 520 ranks. ranks. Eso me da automáticamente una entalpía 1 de, mira que aquí está, 124.27. BTU sobre libra masa. Entonces yo tengo 124.27 BTU sobre libra masa. En el estado 2 que tengo, 620 grados Fahrenheit. Entonces tengo temperatura 2, 620 grados Fahrenheit. Entonces 620 más 460, 1080. Otra opción aquí es con la integral y todo lo que ya ustedes han visto. Pero bueno, para propósitos prácticos aquí eso no sería tan recomendable por temas de tiempo. Y si les dicen que calores específicos constantes, ya recuerden que delta de H es C sub P por delta T, cuando los calores específicos son constantes. Entonces, H2 es 1080, entonces lo buscan acá. 1080, 260.97 es la entalpía. Es 260.97. 260.97 BTU sobre libra masa. Listo, ya tenemos las entalpías. Entonces, tenemos todo. Entonces empezamos. Calor, 1500 BTU sobre minuto. Entonces tenemos acá 1500 BTU sobre minuto. Entonces, usualmente en el sistema inglés se maneja BTU hora. Entonces ustedes pasen esos minutos a hora. Sería 1 hora, son 60 minutos. Listo. Ya tengo acá BTU hora. Menos. ¿Cuánto es la potencia? La potencia son 400 caballos. Entonces, 400 caballos. Entonces, me voy acá, el libro, al inicio hay acá miren, me voy HP, un horsepower es igual a 2544.5 BTU hora. Miren que aquí está, 2544.5. Entonces, un caballo de fuerza es igual a 2544.5. 2544.5 BTU hora. Para que todos estén en las mismas unidades. Entonces acá sería H1 menos H2. Entonces ya tengo H1, 124.27 menos 260.97. Esto está en BTU sobre libra masa. Menos la velocidad 2 al cuadrado. Entonces la velocidad 2, la velocidad es 350 pies sobre segundo. Entonces 350 pies sobre el segundo al cuadrado entre 2.
hay que buscar la conversión de de pie cuadrado sobre segundo cuadrado a BTU. Entonces, hay que buscarla. Entonces, miren que un BTU sobre libra masa, miren que aquí está, en esta parte de acá, un BTU sobre libra masa es igual a 25.037 pie cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces sería un BTU sobre libra masa igual a 25.037. 25.037 pie cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿cuánto es el flujo másico del aire? ¿Cuánto les da? Yo, profe, un momentico. Sí, profe, un momento. Acá la complejidad es más que todo el sistema de unidades. Ese poco de conversiones generalmente embolatan. O sea, la dificultad de este problema. A mí me da... Pero creo que me equivoqué. Ahí me da 6.667.8. Pero rectifique. Entonces no me equivoqué, creo. Sí, te dio eso. 6.667.8, sí. Sí, sí, confirmo. Entonces tendríamos 6.667.8 libra masa hora. Entonces, ya tendríamos la masa. Entonces, ya para, digamos, finalizar el ejercicio, decimos, bueno, D1, la entropía generada, ¿a qué es igual? Es igual a este M.2 y este M.1 es lo mismo. O sea, si quieres lo escribimos de nuevo. M.2 por S2 menos M.1 por S1 más Q sobre T. Entonces, flujos básicos son iguales. O sea, simplemente esto es MA por S2 menos S1 más Q sobre T. Entonces, ya tenemos el flujo máximo. El calor lo tenemos. La temperatura ambiental lo tenemos. ¿Qué sigue ahora? El cambio de entropía. ¿Y el cambio de entropía cómo lo hallamos? Eso también lo hemos visto en clase. En este caso tendríamos que buscar la relación apropiada. Se la voy a buscar acá. Es esta, miren. Cuando los calores específicos son variables, los cambios de entropía, recordemos que son iguales a el cambio de entropía elevado a o sea, el que tenga la bolita acá, que lo encuentran en la tabla, menos R logaritmo natural de la diferencia de las presiones. Entonces, esta ecuación que tenemos acá, vamos a copiarla y la vamos a pegar acá. ¿Se dan cuenta que es igual? ¿Ves qué tenemos que hacer ahora? Nosotros decimos, bueno, la entropía generada es igual al flujo másico por
este menos este menos el R logaritmo natural de P2 sobre P1 más Q sobre T sub 0. Entonces, el R fácilmente de la tabla. Las presiones también las tienes. Ya te dan las dos presiones. ¿Qué hace falta? El S2 a la O y el S1 a la O. Entonces, ya estamos un poco pasados. Si alguno tiene que irse a otra clase, no hay problema. La idea simplemente es como terminarlo para que, aunque no falta mucho, en realidad. La idea es como terminarlo para que no les quede como el ejercicio incompleto. Entonces, ¿qué hacemos? A las mismas temperaturas que ya tenemos, 520 ranking, entonces decimos, bueno, 520 ranking sería acá, miren, 0.5917. Entonces sería 0.5917. 17.3. BTU sobre libra masa ranking. Y a 1080, 0.76964. 0.76964. 964 BTU sobre libra masa ranking. Entonces ya tenemos los dos, entonces solamente reemplazar acá. El flujo másico de aire, entonces 6.677.8. Entonces lo único que hay que tener cuidado es que si acá está en libra masa ahora, pues este también que esté en horas. Entonces 6.667.8 libra masa hora. ¿Okay? Por el S2, que sería 0.76964, menos el S1, que es 0.59173, menos el R del aire en el sistema inglés, eso lo encuentra en la tabla A1. La tabla A1 aquí. 0.3704. PSI a pie cúbico sobre PSI a pie cúbico, libra masa ranking. Y, lo tienes en las dos unidades. En este caso nos interesaría más en BTU sobre libra masa ranking, ¿cierto? Entonces, sería este. 0.06855. 0.06855. Aquí está, 0.6855 por el logaritmo natural de las presiones. Entonces la presión 2 sería 150 y la otra 15. 150, 15. Y eso más el calor, que ya te lo daba el problema, que es 1500 BTU sobre minuto sobre la temperatura ambiente, que es 60. Entonces, esto tiene que, la temperatura siempre en unidades absolutas. Entonces, 60 más 460, 520. Entonces, y esto recuerden multiplicarlo por 60 minutos
para pasar de BTU sobre minuto a BTU horas. Y esto te daría cuál es el S generado. O sea, el S generado sería igual a esta multiplicación que tenemos aquí. ¿Cuánto les daría eso? Por eso una pregunta podría, es que no me quedó del todo claro, porque, o sea, ya me vi la clase esa, pero es que no me quedó tampoco muy del todo claro. ¿En qué momento es que uno utiliza ese super cero? El T, Sí, ese super cero, la fórmula de esta que se tiene acá puesta. esta de acá. Ah, Me el S da 306,88. 306,82. Ah, ok, mire. Bueno, esa clase, eso da BTU sobre libra masa Real. Y esa pregunta que haces es muy importante. Ya eso fue lo que se dio, creo que en la magistral de la semana pasada, si no estoy mal. Y el video se Resulta llama que, Relación TDS en sólidos, líquidos y gases. exactamente, en los gases, te voy a simplificar el análisis que tienes que hacer. Si el problema te dice, o sea, si te dicen que es calor específico CP y CB son constantes, vas a utilizar esta expresión que tienes aquí, estas dos expresiones. ¿Por qué? Porque estas están bajo esa consideración. ¿Listo? Ahora, si el problema no te dice a ti que los calores específicos son constantes, te toca asumirlos como variables. Y para poder asumirlos como variables, te toca determinar por medio de esta expresión. Ahora, si este y este son variables, es por medio de la que acabamos de ver hoy, esta de acá. Sin embargo, para poder aplicar esta, el único gas que está disponible en el libro es aire. Entonces, si a ti te dan un gas diferente, no sé, oxígeno, nitrógeno, que tú no vas a poder usar esas tablas, tú puedes hacer la consideración de que son constantes para poder aplicar estas ecuaciones. ¿Listo? Gracias, profesor, sí. ¿Listo? Entonces, observa que como acá no nos decían eso, pues, entonces, ya para, digamos, cerrar, el mensaje que les quiero transmitir es que el balance de entropía sencillamente sí puede ser una pregunta adicional, donde les preguntan la entropía generada, pero el problema no es ni hacer el balance ni los términos. Yo diría que lo más complejo es lo de la temperatura de la frontera, pero siempre va a ser igual. Tú la extiendes y dices que la temperatura de la frontera es igual a T0 y ese es el calor. Así se refiere a entropía. Así que eso no va a ser ningún problema o causa de conflicto. ¿Dónde de verdad está el problema? En que ustedes sepan hacer un balance de masa, en que sepan hacer un balance de energía y se dan cuenta todo esto que tenemos acá es primera ley. Y que por último sepan calcular los cambios de entropía, ya sea para líquidos, sólidos o gases. Se dan cuenta, por ejemplo, en este ejercicio que se hizo en la clase de ayer, el procedimiento fue el mismo. Se hizo el balance de entropía, se dio cuenta que no se podía obtener lo que no se pedía. Se hizo balance de masa, balance de energía, y cuando ya se obtuvo lo que se necesitaba del balance de energía, en este caso como era sustancia pura, era por medio de tablas, pues se reemplazó en el balance de entropía y listo. Entonces puede ocurrir lo contrario, que a ustedes primero se les pida cosas de primera ley y que al final se les diga, bueno, ahora obtenga la entropía generada. Entonces nada más es que sepan dónde reemplazar cada término o cuál es cada término. Entonces como que para que lo tengan
presente cuando estén estudiando. Igual en el taller previo parcial se van a dar cuenta. Entonces nos pasamos hoy como 15 minutos, que el ejercicio estaba bastante extenso en realidad. No me preocupe, profesor. Está bien. ¿Tienen dudas? ¿Hay algo que no se entendió? ¿Ah? Todo bien. Listo, entonces, igual si tienen dudas o algo, nos pueden contactar por Telegram o por correo. Y no, estudien bastante. O sea, estudien para su examen y para que les vaya bien. Yo quería preguntar algo, pero era sobre el trabajo de investigación. Sí, claro. La pregunta era de que uno busca una problemática y le tiene que dar una solución. Es básicamente lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, se tiene que hacer, ahí dice trabajo, búsqueda de soluciones, descarte de solución, si no estoy mal, y por qué se seleccionó la que usted escogió, básicamente. Exacto, exacto. Es como si yo viniera, Como, supongamos, como, como decir cuál es la más óptima. exacto, es como si yo dijera, yo quiero darle solución al plástico, plástico en los océanos, supongamos. Entonces, ¿qué hago yo? Primero investigo cómo se le da tratamiento a esto, o sea, qué procesos existen. Puede que sea uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y después ustedes vienen y dicen, no, según nuestro punto de vista, este es el más viable. Y ese es el que van a explicar. O no, no lo van a desarrollar, simplemente explicarlo. Claro. Un consejo que les puedo dar ya cuando estén investigando es busquen reviews. Así, reviews. Ok. Lo único es que los reviews casi siempre están en inglés. Pero los reviews son documentos compactos de 10 páginas a lo mucho, en donde se habla sobre una temática. Entonces, por ejemplo, ustedes buscan un review sobre el problema que ustedes quieren investigar y muy probablemente les va a salir un documento donde en ese solo documento ya estén todos los procesos que necesitan. Como una recomendación al momento de investigar. Y esos reviews no los van a encontrar en Google, sino, bueno, la más fácil es Google Scholar, Google Académico, o la base de datos de la universidad. Vale. Como un consejo al momento de investigar la información. Pero lo pueden hacer también de manera tradicional, o sea, normal. Pero también otra cosa, el trabajo no dice un número mínimo de páginas, pero hay algo, como usted diría que, ok, mínimo tantas como para que fuera recomendable o fuera una buena nota, como cuántas, cinco. Yo diría que 4, 5, 3, o sea, depende. Ok, Digamos que no, que coloquen nada más como lo necesario. Lo importante, o sea, lo más importante en un documento es que sea claro, que se entienda lo que quieren transmitir y no necesariamente tiene que ser perfecto, créanme, no se va a evaluar perfección para nada. Se va a evaluar es sencillamente que ustedes hayan buscado, que sí, digamos, hayan seguido por lo menos los lineamientos y en especial que por ejemplo, aporten sus ideas. Eso es más que todo lo que se va a evaluar. claro. ¿Listo? Sí, Igual si profe. tienen dudas sobre el documento o algo, alguna cosa, me pueden contactar por correo y yo les puedo también ayudar en ese aspecto. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Hasta luego, que estén bien. Hasta Hasta luego, luego, profesor. profe.